Estoy grabando, no sé por qué me abre esto. Están viendo ustedes aquí la sesión del día de hoy. Voy a sacar el video. Oye, a pesar de que en un curso que estoy haciendo de clases a distancia, recomiendan mantener los videos, las cámaras encendidas porque hacen que las personas se mantengan más cercanas y al parecer sobre ustedes, los estudiantes, hay como una mayor presión a tomar atención si están viendo al profesor gesticular aquí adelante o no. ¿Me pueden decir cuál es su opinión al respecto? ¿Ustedes qué prefieren, cámara encendida o cámara apagada? Del profesor, no de ustedes. Profesora, yo creo que cámara apagada, porque si es que venimos pocos, los que venimos es porque realmente estamos interesados y tenemos el tiempo para poder venir a la clase, pues no vamos a venir así como para distraernos, según Mm, yo. no, no, pero también tiene que ver como con la cordialidad de la situación, porque Así decían también que puede ser. que la cámara apagada es como muy robot, es como que es un robot el que está dando la clase, como que no está humanizada. En cambio, cuando tienes la cámara encendida, es como que, ah, sí, ahí está el profesor y está vivo y me está hablando. A O mí al sea, en menos mi me caso, da, o sea, a mí al menos igual me da la impresión de, o sea, que me es un poco más fácil seguir la clase si es que veo a la persona gesticulando, ¿Sí? o ese tipo de cosas. Pero eso es mi apreciación. quiero decir lo mismo. Ya, entonces hoy día no estoy con mi mejor apariencia habitual, día lunes, eh, pero bueno, voy a dejar la cámara encendida. Lo que sí, me voy a minimizar porque ustedes saben que existe eso del problema psicológico de estarse viendo al espejo durante tantas horas, que no lo recomiendan, por eso hay que apagar las cámaras frontales, o sea, cuando ustedes tengan encendida su cámara, no se vean hablar, que hace muy mal. Ya, yo entiendo que ustedes no enciendan sus cámaras porque muchos de ustedes están en la intimidad de su casa. Yo también estoy en la intimidad de mi casa, pero he intentado estar en un rinconcito lo más privado posible para poder compartir con ustedes. Pero yo entiendo que muchos de ustedes están o en el living de su casa o en el comedor de su casa o comparten pieza con su hermano, hermana, prima, primo, tía y que probablemente compartir ese espacio no es algo trivial, no es muy fácil. Entonces, por lo mismo nosotros entendemos que los y las estudiantes pueden no encender su cámara, pero al parecer que yo encienda mi cámara es importante, así que hoy día lo voy a hacer. Eh, Vamos a avanzar en los contenidos del curso y vamos a llegar a estos contenidos que yo originalmente, cuando yo dictaba el curso hace unos años atrás, lo veía muy al principio, pero me pasaba como que después no tenía peso, como que la gente se le olvidaba que habíamos visto esto y después cuando lo preguntábamos en la evaluación, me decían, ¿y cuándo vimos esto? ¿Y qué es esto? ¿Y por qué es importante esto? Entonces, una propuesta que estamos haciendo este semestre es mover este contenido ahora, porque creo que ahora va a tener más sentido y por supuesto después les voy a pedir a ustedes que me cuenten si les hizo o no les hizo sentido lo que vimos hoy día. La unidad de hoy día se llama Análisis de datos experimentales y tiene que ver con cómo determinamos la velocidad de reacción. ¿Sí? Y la velocidad de reacción nos referimos a la cinética de las reacciones químicas y yo sé que a esta altura todos nosotros hemos estado dimensionando reactores, por lo tanto sabemos de qué se trata, no es extraño, pero lo que no hemos sabido nunca es cómo se determinan. Entonces, vamos a partir viendo los objetivos de esta unidad 5. Los objetivos son, primero, comprender y analizar cómo se obtienen las ecuaciones cinéticas y sus parámetros en un proceso. Y lo voy a dejar así, con un proceso como abierto, como incompleto, porque podría ser un proceso biológico, un proceso catalítico, un proceso líquido en fase homogénea, o sea, es un proceso reactivo. Y estos métodos que vamos a ver para determinar ecuaciones cinéticas los vamos a usar para cualquier tipo de proceso con reacción. Y también para procesos sin reacción química, porque ustedes modelan los procesos sin reacción química, por ejemplo, las velocidades de transferencia de materia, ustedes lo, también lo modelan como una cinética de velocidad de transferencia de materia, y también pueden ocupar esta metodología. Vamos a estudiar dos métodos que son dos métodos clásicos, que es el método integral y el método diferencial, para interpretar datos experimentales. Y a mí me gustaría, si es que nos alcanza el tiempo, de tener unos minutitos para ver algunos software libres que están en la web, que ya tiene todo el trabajo hecho y que en cierta forma estos métodos clásicos
son para entender de qué se trata y cómo va la teoría, y los software libres ya uno aprieta clic y lo hace de inmediato. Entonces, voy a ver si se los alcanzo a mostrar. Entonces, la primera pregunta del día de hoy es cómo se obtienen las ecuaciones cinéticas. Y por supuesto, yo quiero saber cuál es su opinión, así que les voy a enviar un link a mi aplicación favorita, Menti, y les voy a pedir que ingresen y que empiecen a responder la pregunta de hoy. Ahí está. Ya, entonces según yo, ahora ustedes están viendo la primera pregunta y están respondiendo. Les permite responder solo una alternativa, ¿cierto? No, uno puede escoger 2, o 3, o 4. ¡Ay, Dios! Ya, entonces cojan. Somos 16, sería maravilloso que tuviéramos 15 opiniones. Sí, tenemos 15, qué alegría. Ya, ganó experimental y teóricamente, quedó de segundo solo experimentalmente, quedó de tercero solo teóricamente, y alguien respondió que daba igual y no son necesarias, y yo asumo que eso lo hicieron solo para molestarme. ¿Qué opinan al respecto? ¿Por qué debería ser o solo experimentalmente o solo teóricamente y no desde ambas formas? Profe, ¿Sí? yo encuentro que deberían ser experimental y teóricamente porque desde la teoría nosotros podemos como sentar una base de cierta noción que vamos a tener para poder generar el modelo. Y después de forma empírica podemos ir determinando los diferentes constantes, si es que hay algún factor que falta, algún factor que sobra, etc. ¿Ya? Sí, súper bien. Uno siente, o sea, lo que me pasó a mí cuando yo me hicieron esta pregunta, yo tuve el deseo de que mi respuesta iba a ser solo teóricamente. ¿Por qué? Porque yo venía de hacer los cursos de química orgánica y habíamos estado muchas horas discutiendo que esta molécula reaccionaba con esta otra y venía el protón y atacaba la molécula del carboxilo y se rompía el doble enlace. Y a mí me gustó mucho esa materia. Y entonces yo pensaba que, claro, teniendo esa información, yo puedo describir la cinética después porque tengo los pasos intermedios. Entonces decía, bueno, entonces yo para obtener la cinética solo puedo hacerlo con ese camino. Pero desde otro punto de vista, puede existir la posibilidad de que yo no tenga ninguna información, de que yo no tenga esos pasos intermedios, de que yo no sepa realmente cuántas reacciones están ocurriendo y que a pesar de eso yo igual quiera o necesite dimensionar un reactor. Entonces para eso está el empirismo. Yo podría ir y decir, bueno, no veo nada en mi caja, es una caja negra y voy a modelar entradas y salidas y me dio esta ecuación, polinomio grado 4, listo. Y ambas alternativas son correctas. No necesariamente las mejores, pero ambas alternativas son correctas. Nos entregan distinta información, pero ambas pueden ser utilizadas de la misma forma. Así que la respuesta correcta era la que ganó experimental y teóricamente. Y vamos a ir a la siguiente pregunta. ¿Eso cómo se hace? Ahí está. ¿Qué variables habría que medir para determinar una constante cinética? ¿Qué creen ustedes?
Porque claro, yo teóricamente puedo determinar el modelo, pero en cualquier caso, el valor de esa constante cinética va a estar asociado a un desarrollo experimental. Voy a tener que medirla de forma indirecta. Entonces, ¿qué creen ustedes que habría que medir? Van 8. Vamos, podemos hacerlo. $14. Bueno, 15. Súper. Tenemos 15 participantes. ¡Ah, participaron todos! ¡Qué alegría! Bueno, ¿por qué creen que gana la temperatura? ¿Por qué creyeron que era más importante la temperatura que la concentración? Sería como que el efecto más significativo en en la cinética de los de fluidos o de los reactantes que se tienen. Ya, porque aquí es como una pregunta truco, porque si no sabemos a qué temperatura estamos midiendo otra cosa, no vamos a saber a qué temperatura está esa constante, ¿cierto? Y nosotros dijimos que la constante era el efecto de la temperatura en la cinética. Por lo tanto, la temperatura sí o sí la tenemos que saber. Y después, para poder medir esa constante, vamos a necesitar datos de concentración, porque sabemos que la constante cinética es una productoria entre concentraciones de los reactantes. Ojo con el tiempo, porque desde mi punto de vista, el tiempo es una variable independiente. ¿Sí? O sea, yo voy a medir cosas en función del tiempo. No voy a medir el tiempo, sino que el tiempo va a estar transcurriendo y según transcurra el tiempo yo voy a observar la variación de los otros variables, sea temperatura o concentración. Bueno, con esas respuestas estamos súper listos. Casi que no necesitamos la clase del día de hoy. Lo tienen súper claro. Yo les voy a dar ahora un poquito de contenido formal, pero con las respuestas que dieron y con lo que acabamos de conversar. Claro, si no está encendido esto no funciona. Ya. Entonces, vamos a lo formal. ¿Cómo se obtienen las ecuaciones cinéticas? Tal cual lo estábamos comentando recién, de dos formas, de forma teórica y de forma experimental. De forma teórica, las ecuaciones cinéticas pueden obtenerse a partir de consideraciones teóricas y los químicos teóricos se dedican a eso. Así que se puede y así se obtienen muchas de las ecuaciones que se utilizan. Experimentalmente, por ejemplo, de las ecuaciones que pueden obtenerse a través de un procedimiento empírico de ajuste de curvas, como yo les decía antes, tengo un set de datos y yo puedo ajustar esos datos a una forma de una ecuación que proviene desde un desarrollo teórico, o puedo ajustar esa ecuación a un polinomio grado 4, que se vea, que pase los datos por encima y que tenga un buen R cuadrado. Así que ambos sistemas son buenos. De nuevo, en ambos casos, las constantes cinéticas presentes en las ecuaciones se obtienen mediante procedimientos experimentales. ¿A qué voy? Que uno puede desarrollar la ecuación desde el punto de vista teórico, pero siempre, siempre, siempre el valor de la constante va a tener que ser obtenido a través de un experimento. O sea, en algún momento va a pasar por las manos de un estudiante de ingeniería civil química que está haciendo su memoria. ¿Qué vamos a medir? Lo que estábamos hablando. La obtención de constantes cinéticas deberá considerar la variación de la velocidad respecto a. Y ahí cuando estamos hablando, fíjense que estamos hablando de la variación de la velocidad, porque cuando nosotros hacemos el balance, la cinética es la velocidad de reacción. Y esa velocidad la vamos a tener que medir en función de la concentración y también en función de la temperatura, de tal forma que podamos obtener la constante cinética en función de la temperatura. Si no medimos la concentración, no vamos a poder obtener nada. Vamos a realizar seguimientos experimentales
a la concentración de algún componente, que podría ser reactante o producto, y aquí es donde viene la parte que es un poquito más nebulosa. ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros cuando trabajamos en el papel, hacemos ejercicios en el curso, decimos, bueno, y aquí está la concentración de A, la concentración de B, la concentración de ácido, la concentración de metasulfito, la concentración de este compuesto, y parece muy trivial el que tengamos esa concentración. Pero la verdad es que medir concentraciones de componentes no es algo que necesariamente se haga en línea. Habitualmente son mediciones indirectas. Yo tengo que tomar una muestra, tratar esa muestra y transformarla en la concentración de un compuesto previamente preparado con un patrón para que me permita saber esa concentración aproximada. Entonces, en realidad, lo que medimos son propiedades físicas. Y aquí cuando digo propiedades físicas es porque nosotros podemos medir el pH y correlacionar ese pH con la concentración de protones. Podemos medir la conductividad para correlacionar esa conductividad con una concentración de sales. Podríamos medir absorbancia o transmitancia o turbiedad para medirlo para correlacionarlo con la concentración de algún compuesto que provoca turbidez en el medio. O podríamos tomar muestras y realizar una reacción química sobre ese compuesto para medir un compuesto en particular que cambia su color. Entonces, nosotros vamos a tratar de trabajar con concentraciones, pero yo necesito que ustedes tengan en mente que en la realidad lo que vamos a estar midiendo son propiedades físicas y que esas propiedades nosotros las transformamos en concentración. Ojo, que nosotros hasta el momento no hemos hecho ejercicios en fase gaseosa. Yo esta semana les voy a subir un par de cápsulas con consideraciones a tener si es que trabajáramos en fase gaseosa. Pero cuando trabajamos en fase gaseosa es muy normal medir la presión total del sistema debido a que la reacción química puede disminuir o aumentar el número de moles y por lo tanto va a cambiar la presión total del sistema. Es una medición de nuevo de una propiedad física que también la podemos correlacionar con la concentración del sistema. ¿Tienen alguna duda o algo que quieran agregar al respecto? Yo sé que muchos de ustedes han hecho prácticas y probablemente se han visto en la situación de tener que medir una concentración de algo y han tenido que hacer procedimientos probablemente muy engorrosos en los cuales yo tomo una muestra, le cambio el pH, lo llevo al laboratorio, lo filtro, le pongo un aditivo y luego le pongo otro aditivo y lo digiero y ahí obtengo la concentración que está en una unidad que además no son miligramos por litro. No sé si lo han vivido. Cuéntenme ustedes. Y yo hice, profe, mi práctica en una planta de tratamiento de agua y me ¿Ya? tocó medir turbiedad, concentración, cambiar a pH. Me tocó hacer ¿Ya? todo. Sí, de hecho, sí. Me tocó también vivir una emergencia que fue que tiraron un desecho al agua, la CAP, y también tuve que medir varias cosas, hacer varias experiencias. Pero bueno, Y te tocó cuando me diste turbiedad, que llegaste después a las unidades de turbiedad, que es los NTU, sí, y que sí, la los primera tuve. vez, y que la Sí, primera fue. vez que uno mide en NTU dice 10.000 NTU, y uno se queda así como, ¿y esto será mucho? Sí, ¿Esto sí, será se me pasó. poco? Y más encima estaba en el norte, así que la turbiedad era peor porque era agua de pozo. Entonces venía con más turbidez. ¿Por qué les comento esto? Porque según en la industria en la que uno trabaja, eh, se acostumbra y se relaciona con distintas unidades de cosas. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes se ha hecho práctica en la industria alimentaria, jugos y bebidas en particular? También sirve producción de vino. La concentración de azúcar no se mide como miligramos por litro de glucosa, sino que habitualmente se mide como grados Brix. Y es una maquinita parecida para medir los NTU que te mide los grados Brix que se pueden transformar en miligramos por litro de azúcar, azúcar equivalente, porque esos grados Brix te miden glucosa, fructosa, varios azúcares, y tú lo transformas a un equivalente solo glucosa. Y claro, la gente que trabaja en la industria del azúcar te habla de los 10 grados Brix, 100 grados Brix, 20 grados Brix, y todos se entienden y saben que es muy dulce y que no es muy dulce, pero uno que no trabaja en la industria alimentaria, cuando viene alguien y te dice 10 grados Brix, uno se queda así como, Sí, ¿y profe, esto me pasó será eso mucho? en mi práctica, que lo hice en ¿Ya? Valdivieso. ¿Ya? Y las primeras veces
como que me hablaban de toda la industria vinícola y me decían, no, es que esto lleva fructosa, esto es glucosa, o a veces llevaban las dos, y los medimos en grados Brix. Y yo así como, ya tengo como noción de qué es grados Brix, pero no sé cómo medirlo en sí. Y al final se hacía todo un análisis organoléptico y químico para medir esos grados. No era como llegar y tomar, no, este producto tiene 10 grados Brix y este también, pero al final se medía en base a cuánta glucosa, cuánta fructosa tenía, porque ahí cambiaba todo. Claro, la percepción cambia. Pero los grados Brix se miden ahí es parecido al Sí, tubímetro. es toda una ciencia eso. Sí, y es una ciencia interpretarlo, porque, por ejemplo, lo que me pasa a mí, que yo trabajo con residuos, en tratamiento de residuos y tratamiento de agua, nosotros trabajamos todo con DQO. La DQO es la demanda química de oxígeno, que es una forma indirecta de medir concentración de materia orgánica. Entonces, para nosotros, cualquier materia orgánica que se pueda oxidar se mide como demanda química de oxígeno. Y claro, para las de mi área, hablamos todo en DQO y sabemos que el agua residual urbana tiene 500 DQO, que un residuo sólido puede tener 20.000 de DQO, y uno cuando está en planta o en las mismas memorias en las que estamos trabajando, llegan los residuos y uno pregunta, ¿y cuánto te dio? No, me dio 500. Ah, ya, ok. Pero claro, cuando llega alguien por primera vez al laboratorio y uno le dice, oye, cuidado con eso, que tiene 20.000 de DQO, no lo vayas a alimentar al reactor, se quedan mirándote así como con cara de, ¿qué es eso? ¿Qué es la DQO? ¿Por qué me habla a mí? Entonces hay que adaptarse. Y se los comento ahora porque si ustedes comienzan a buscar ejercicios en distintos textos para determinar cinéticas de forma experimental, se van a encontrar con esa realidad, con que los datos que se les van a entregar van a estar en distintas unidades, en unidades muy raras, donde no necesariamente van a ser los miligramos por litro de glucosa, sino que van a ser porcentaje, en el caso, por ejemplo, de los alcoholes, que se miden en porcentaje volumen, cuando uno dice, ¿cuántos grados tiene este vino? 14 grados. Y la cerveza, 6 grados. ¿Y qué es esos grados? Porcentaje, volumen de etanol. ¿Por qué no me dice eso? Que yo lo podría calcular con el peso molecular. Bueno, porque ellos trabajan en grados y se entienden. Entonces, los invito a abrir su mente y que cuando empiecen a ver los ejercicios, no se asusten cuando vean las unidades y en el peor de los casos, si en algún momento encuentran que no saben qué es lo que es, no importa, cierren sus ojos y digan, bueno, pensemos que son estrellitas de algo y ajustemos la curva igual, ¿ya? Se hace de la misma forma. Vamos a ver dos métodos hoy día, que son dos métodos clásicos de ajuste de curvas, y el primero de ellos es el método integral. ¿De qué se trata el método integral? Bueno, el método integral es una estrategia que nos permite determinar estos modelos cinéticos utilizando una aproximación teórica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para hacer esta metodología voy a seleccionar un orden de reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo antes de hacer nada voy a decir, mira, yo fui a la literatura y esta reacción dicen que se modela, por ejemplo, de segundo orden respecto a este compuesto. O yo fui a la literatura y vi que esta reacción es elemental, reversible, ya. Entonces, como yo tengo información desde la literatura, yo puedo partir haciendo un modelado y diciendo, yo sé que la cinética va a tener, por ejemplo, una forma K por C sub A. Yo parto el método integral sabiendo la respuesta o creyendo que sé la respuesta. Como yo creo que sé la respuesta, yo voy a poder utilizar ese modelo, esa cinética, y obtener un modelo propuesto. ¿Qué quiere decir eso? Obtener una ecuación concentración versus tiempo. O sea, aquí yo tengo que obtener una función que sea de la concentración de I como una función del tiempo. Y ojo que cuando digo del tiempo, puede ser del tiempo reloj, si vamos a trabajar con reactores batch, pero este tiempo también podría ser un tiempo tau, porque uno también puede determinar cinéticas utilizando reactores en estado estacionario, tienes que hacer varios puntos. Por lo tanto, este tiempo podría ser un tiempo tau. Ya lo vamos a dejar así como una idea. No se cierren a que el experimento solo tiene que ser en reactores batch. Los reactores batch son los más utilizados para determinar cinéticas, pero en realidad nosotros solo necesitamos tener una función que nos relacione concentraciones con tiempos reales o tiempos operacionales.
Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer experimentos y donde vamos a obtener este par de datos, concentraciones, tiempo, y luego lo que vamos a hacer es ajustar estos datos experimentales y ver si se ajustan o no a esa curva que habíamos propuesto. O sea, si el R cuadrado o algún otro estadístico que ustedes estén utilizando es bueno. Si el estadístico es bueno, perfecto. Sabíamos cuál era el orden de la reacción y hemos obtenido la constante cinética. Si no lo es, tenemos que volver a empezar. Es decir, no, yo súper mal. R cuadrado 0,2. Uf, ese no es la forma. Vamos a tener que ir de nuevo a la literatura y proponer otro orden de reacción y repetir todos los pasos. Es decir, volver a obtener la ecuación y volver a utilizar los datos y ajustar. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Sigo. Ojo, y aquí está abajo. ¿Qué ocurre si los datos no ajustan al modelo propuesto? Es necesario volver a comenzar. Y voy a ser súper redundante en esto porque a veces pasa, ¿no? Que uno hace todo un ejercicio y lo tiene todo muy listo y no necesariamente obtiene la respuesta correcta. Vamos a ver ahora el método diferencial, que es el hermano opuesto. El hermano opuesto quiere decir que, nuevamente, es una estrategia para obtener datos, que a partir de datos experimentales obtener cinética, pero en este caso nosotros vamos a partir diciendo que no tenemos ni la menor idea de cuál es el ajuste, no sabemos cuál es el orden de reacción, no sabemos por dónde va. Entonces lo que vamos a hacer es ajustar directamente la expresión cinética en los datos experimentales. ¿Qué quiere decir eso? Entonces aquí yo les quiero ir a recordar que para el caso del reactor batch, que cuando nosotros teníamos el balance de material batch, decíamos que era FA0 menos FA más el RA por el V igual al DNA ADT. Entonces decíamos que esto era 0 y que esto era 0, y por lo tanto llegábamos a que el 1 sobre el volumen de DNA ADT es igual a la cinética. Entonces, lo que yo estoy diciendo con este método es que nosotros vamos a ensayar directamente esta cinética RA obteniendo esto de datos experimentales. ¿Qué quiere decir eso? Que es necesario calcular estas diferenciales. Y por supuesto ustedes me van a decir, bueno, pero nosotros dijimos que esas diferenciales se podían aproximar a derivadas. Es decir, o sea, las derivadas se podrían aproximar a diferenciales. Eso quiere decir que esto va a ser un delta NA medido en un delta T. Y para que la derivada de la diferencial se parezca a la derivada, este delta T tiene que ser pequeño. Y aquí es donde vienen los problemas, porque no todos los procesos nos permiten obtener las diferenciales. Porque el método analítico es poco preciso, porque no es factible tomar tantas muestras, porque el sistema tiene mucho ruido, entonces lo que obtenemos al calcular las diferenciales son unas bandas de operación muy extensas que no nos permiten ajustar datos, entonces no para cualquier caso va a ser posible hacer este análisis. Luego de que asumimos de que podemos hacerlo y de que tenemos el set de datos, lo ajustamos directamente al RA y nosotros a este RA le vamos a dar una forma que definamos apropiada. Y aquí es donde usted puede probar una recta, un polinomio, algo que le haga sentido, no necesariamente que le haga mucho sentido. Ojo que este tipo de análisis nos da un beneficio, y es que ustedes pueden decidir si analizan todos los datos de una o si ustedes cortan los series de datos y van haciendo lo que llamamos el análisis parcelado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el primer caso, para medir la cinética completa, ustedes agarran los datos experimentales y bueno, aquí abajo dice, se determinan las pendientes en intervalos regulares. Pues esos intervalos regulares van a ser en la medida de lo posible. Y vamos a tener el R como una función.
por ejemplo, pueden utilizar los mínimos cuadrados o utilizar un software de ajuste de modelo. Que este va a ser cuando tenemos la cinética completa, o sea, vamos a utilizar todos los datos experimentales que capturamos durante nuestra experimentación. En el caso de los datos parcelados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder dividir la sección, porque nosotros al mirar los datos experimentales vamos a decir, mira, es que aquí se ve como que está recto, y aquí se ve que está como exponencial, entonces vamos a decir que en este tramo de concentraciones la reacción química es de primer orden, y en este tramo de concentraciones la reacción química es de orden cero. Entonces vamos a ser capaces de describir la cinética de distintas formas en función de qué es lo que observemos. Aquí se les proponen dos métodos, el método del desmenuzamiento, que es que la reacción se realiza hasta distintos puntos, que es lo que yo les comentaba recién, en reacciones reversibles. Este método es muy, muy útil, porque con las reacciones reversibles nosotros tenemos un rango donde toda la reacción está desplazada hacia los productos, porque tengo mucha concentración del reactante, o que toda la reacción está desplazada hacia los reactantes, porque tengo mucho producto, y en reacción el efecto de la reversibilidad se ve en el rango medio. Entonces, este método del desmenuzamiento es muy bueno para esos casos. Y tenemos otro método, que es el método de las velocidades iniciales, que para los que estén realizando el curso de Fundamentos de Ingeniería Bioquímica, no sé si alguien lo está realizando, ahí se estudia en profundidad el método de las velocidades iniciales, porque es el que se usa para medir actividad enzimática. Y uno lo que hace es medir concentraciones, o sea, medir la velocidad a concentraciones iniciales muy cortitas, a tiempos iniciales muy cortitos con concentraciones muy altas, y todas estas velocidades iniciales se transforman en la actividad de la enzima. Es un método bastante utilizado en el área microbiológica. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, entonces, para ir haciendo el resumen, tenemos estos dos métodos propuestos, el integral y el diferencial. Es súper importante destacar que el método integral es fácil de aplicar, es recomendado para mecanismos específicos o cinéticas sencillas, porque nosotros ya lo conocemos, sabemos más o menos lo que vamos a obtener, así que nos debería ser muy fácil ajustar esto. Ojo que sirve mucho para datos dispersos, donde no se puede obtener la derivada, y cuando decimos datos dispersos puede ser que tengamos mucha dispersión por cómo se hizo el experimento, por cómo se mide la concentración, o porque no podemos tomar datos a intervalos regulares. O sea, tenemos un montón, que aquí es donde influye la realidad, y por lo tanto, para los casos de los métodos dispersos, el método integral va a ser muy bueno. Ojo que solo ensaya el mecanismo originalmente elegido, y que cuando nos damos cuenta de que no era ese el mecanismo real, tenemos que volver a comenzar. En el caso del método diferencial, es muy útil en casos muy complicados cuando no tenemos información, porque nos va a permitir ajustar algo desconocido. Se puede utilizar para deducir o desarrollar ecuaciones cinéticas, es decir, cuando nosotros no estamos seguros para dónde va a ir el proceso, podemos realizar el método diferencial y probar la exponencial y ver si ajusta, si tiene tendencia como de ser de un primer orden. Ok, puede ser. Es decir, no la podemos usar para proponer mecanismos, pero vamos a requerir mayor exactitud en los datos obtenidos, es decir, vamos a tener que tomar muestras en periodos regulares para poder calcular las derivadas y que el resultado obtenido sea el apropiado. Y bueno, para terminar, tenemos un poco de tiempo todavía. Les quiero proponer que metamos las manos y hagamos un ejercicio. Entonces dice, utilice el método integral para confirmar que la reacción presentada se comporta como una reacción elemental de segundo orden con respecto a A. Entonces tenemos aquí una reacción de trietilo más metanol que va a dar productos, que si fuera una reacción elemental irreversible y simple, diríamos que es una reacción de primer orden con respecto a A y de primer orden con respecto a B, pero lo que nos está diciendo la literatura es que en realidad es una reacción de segundo orden con respecto a A. Y nos entregan los datos experimentales de concentración en función del tiempo. Entonces, ¿qué tal si nos damos 10 minutos para que cada uno de ustedes lo intente? Y si es que alcanzamos a ver, si alcanzamos a ver el Excel y hacerlo todo de inmediato. ¿Les parece? Ya, súper, profe. Ya, pues entonces tómenle un pantallazo a los datos.
Y son las 5:50 y esto dura hasta las 6:20. Entonces, démonos 15 minutos. 15 minutos. A las 6:10 yo activo de nuevo el monitor y los molesto. ¿Sí? Si alguno de ustedes tiene dudas, utilicen el chat o directamente me hablan y yo vuelvo a abrir la pantalla y el... Profe, ¿nos podríamos quedar ambas a conversar algo? Alguien me manda un mensaje. Sí, Fernanda, se puede. Concéntrate, ejercicio. Vuelve al ejercicio, Fernanda. Después hablamos de eso. Ya, listo. Entonces a las 6:10 vuelvo a activar video y audio y todo eso. Y voy a dejar de compartir la pantalla.
Ya, ha pasado el tiempo. Vuelvan, vuelvan. ¿Pudieron resolverlo? ¿Cuánto les dio la constante cinética? ¿Hacemos una votación por el chat? No escapen, respondan. Yo sí puedo resolverlo, profe, pero no sé si esté del todo bien hecho. Bueno, ¿cuánto te dio? A mí la constante K me dio 0,126. ¿Ya? ¿Alguien más? Yo no pude. Ya, pero lo Me intentaste. dio Sí. 0,124. 0,124. ¿Alguien más? Estoy en eso. Bueno, a ver, lo primero que voy a hacer es compartirles el desarrollo teórico, porque dijimos que era el método integral. ¿Qué quería decir eso? Que nosotros nos dijeron que era una reacción de segundo orden. Entonces, como era una reacción de segundo orden, aquí está mi desarrollo teórico, que es un poco lo que yo supongo que ustedes hicieron, donde lo que nos soplaron era que la cinética iba a tener esta forma. ¿Cierto? El destacador hubiese sido una mejor alternativa. Ya, entonces, como la cinética iba a tener esta forma, y como los datos nos dieron temperatura, o sea, tiempo versus concentración, yo asumí que era un reactor batch. Entonces, por lo tanto, hice un balance de un reactor batch, como se presenta en la ecuación 2, que es la que está aquí, y hice el desarrollo, integré. Yo espero que todos ustedes hayan podido realizar esta integral, que es una integral bastante sencilla, es una integral de libro, por lo que no es difícil obtener la ecuación que está encerrada aquí abajito, que es esta, que es la respuesta que ustedes deberían haber obtenido. ¿Hasta aquí llegaron todos? Yo resolví la integral, profe, pero no definida. O sea, no definí los límites de la integral y dejé una constante C al final. Ya, método peligroso, cuidado, porque la gracia, porque no definiste la constante C, pero entonces no llegaste a esta ecuación que está aquí a la derecha. La ecuación en la que yo llegué sería CA en función del tiempo va a ser igual a 1 partido en KT más la constante de la integral, más C. Ya. Es otro método. Desde el punto de vista teórico, lo mejor, siempre lo recomendable es integrar, es reemplazar en los límites de integración, porque efectivamente tú tienes el valor a tiempo cero. Entonces, tú tienes el tiempo cero y la concentración cero, por lo tanto esa constante tiene sentido físico. En cambio, cuando tú reemplazas el valor de la constante como un número, ese número que tú pones después como una constante no necesariamente tiene sentido físico. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan. Ahora, fíjense que tenemos dos ecuaciones, que es la que están aquí. La ecuación que yo voy a llamar 2 asterisco y la ecuación 2 asterisco, o sea, prima prima. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Porque la instrucción lo que decía, obtenga la ecuación de concentración en función del tiempo y ajuste los datos experimentales. Entonces, aquí ustedes, ¿qué hicieron? Para ajustar los datos experimentales. Solver con mínimos cuadrados y coeficiente de correlación de R cuadrado. Ya, alguien usó Solver. ¿Alguien ocupó otra alternativa? Yo lo grafiqué, profe. Ya, Fui graficando efectivamente para ver si es que era de orden 2. Fui probando primero con el 0, de orden 0, después con el 1 y después con orden 2. pero Y el que más... probaste... 1 sobre K, o sea, 1 sobre CA para el de orden 2. Entonces resolviste el ejercicio varias veces. Sí, o sea, lo fui probando para cada uno de los órdenes, pero es que para orden 0 era graficar exactamente como la misma tabla que salía en el enunciado. Para el orden 1 era el logaritmo natural de la concentración y para el otro era 1 sobre el otro. Entonces,
Se lo grafiqué y tiré como una línea, una tendencia de línea, Ya, y el que más se ajustaba. Entonces ahí me quedó que el valor de la constante era 0,124. ya, porque miren, aquí es donde yo digo que lo que hago yo, de nuevo, porque lo que están haciendo ustedes no está mal. Ustedes están buscando distintas aproximaciones y eso está súper bien, porque cada uno tiene que buscar el método que más le acomode. ¿Qué es lo que les voy a enseñar yo? El método clásico. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ocupan la ecuación 2', uy, esto yo no lo estoy compartiendo. Así. Si ustedes ocupan la ecuación 2', ahora están viendo mi Excel, la ecuación 2' es la que tienen aquí. Lo que yo digo es que todo lo que está a mi derecha es y. Y lo que está a mi izquierda es x por k. Entonces se dan cuenta que yo por defecto, cuando tengo una ecuación de segundo orden integrada, lo que estoy obteniendo es una recta y igual a x por k. Entonces, como yo ordené esta ecuación y la dejé así para que esto fuera y igual a x por k, calculo el y como el 1 menos c sub a, 1 sobre c sub a menos 1 sobre c sub a 0, y fíjense que ahí dejé fijo el c sub a 0 porque lo conozco. Entonces yo arrastré todo esto, calculé mi y, y voy al gráfico x versus y, o sea, t versus todo esto. Y si el ajuste es el apropiado, yo voy a hacer botón derecho, agregar, mentira, no era eso lo que quería hacer, agregar línea de tendencia, y aquí ustedes podrían escoger lo que quieran, pues yo voy a escoger la lineal, y ojo aquí, porque esto es la discusión interesante que tenemos que tener, fíjense que mi recta que yo estoy interpretando aquí no tiene pendiente, es y igual a k por 0, k por t. Por lo tanto, yo lo voy a forzar a que pase por el 0, porque yo sé que eso es así. Voy a presentar la ecuación en el gráfico y voy a presentar el r cuadrado. ¿Y qué nos da? 0,1253. Está ahí. ¿Lo ven, cierto? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ojo, que este método que yo les acabo de decir, este es el método súper clásico. Era el método que yo tenía que hacer cuando yo estaba en la universidad, que tenía que hacerlo con papel milimetrado. Pueden reírse. Yo tenía que efectivamente hacer los cálculos, llevarlos siempre a una línea recta, buscar cómo acomodar los datos para llevarlo a una línea recta, graficar y con una regla proyectar la recta que pasaba por todos los datos y obtener la pendiente. Listo. Ya. Otra alternativa. Nosotros sabemos que esto es una línea recta y por lo tanto ustedes podrían decir, bueno, calculemos la pendiente de este sistema. Existe un comando en Excel que se llama pendiente, donde tú le ingresas los series de los datos y, los series de los datos x y calculas la pendiente. Y te va a dar ese número que está ahí. ¿Por qué ese número es distinto? Porque esta pendiente no está considerando el intercepto 0. O sea, está un poquito desviada. Pero si es 1253, ahí le está dando 1248. Tampoco el error es tan grande. ¿Se puede? Se puede. Ahora, otros de ustedes podrían hacer más lo que dijo su compañero, que qué es lo que digo yo. Bueno, yo tengo, esta es mi función integrada de concentración versus tiempo, entonces voy a poner aquí una celda donde está mi K cinética propuesta, que es desconocida, voy a calcular el K teórico, la concentración teórica, como la concentración sea 0 dividido de 1 más K, ahí dejé fija la celda que estoy iterando, por T el tiempo, por sea 0 de nuevo, y voy a aplicar lo que dijo su compañero de el solver, datos, solver. Entonces voy a decir que mi celda objetivo es la suma de los residuos al cuadrado, que quiero que sea una mínimo, cambiando la celda del K propuesto, voy a resolver y me va a calcular ese K
1, 2, 5, 9. Se dan cuenta que en los tres métodos me dieron tres constantes distintas, pero no tan distintas. Está bien. Preguntas. ¿No hay preguntas? Esto que acabamos de hacer es a una temperatura determinada, fija, constante. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ahora determinar la variación de la constante en función de la temperatura, tendríamos que saber a qué temperatura se hizo ese experimento, hacer otro experimento a otra temperatura y después las constantes correlacionarlas con sus temperaturas con la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, Sí, profe. eso es la sesión de hoy. Espero que ahora tienen abierto el mundo para hacer un montón de ejercicios de determinar cinéticas y estén sospechando que obviamente lo que hay que hacer en la vida es, a partir de datos experimentales, ser capaz de obtener una cinética, con esa cinética determinar cuál es el reactor más apropiado y luego dimensionar ese reactor más apropiado considerando los efectos térmicos. ¡Tarán! La primera parte del curso. ¿Sí? Súper. Estamos terminando, estamos en la hora. Muchas gracias por haber asistido a la clase de hoy. Quedo abierta a sus consultas. Pueden utilizar el foro si quieren compartir la consulta con sus compañeros. Tenemos una mano levantada. Isidora, dime. Sí, es que si va a subir el Excel, Lo subo. ejercicio. Lo subo ahora mismo. Lo voy a dejar en los materiales complementarios de la unidad 5. Búsquelo ahí. Ya, muchas gracias. De nada. El taller de cuántas personas será. Ay, no lo sé. Yo quería hacerlo de a 2, pero ahora que quieren que termine rápido, estoy con la duda. Le voy a preguntar a la almohada. Mañana les cuento. Nada más. Que estén bien. Profe, ¿nos podemos quedar?